Bien, yo les pido que abran sus Biblias, por favor, en el libro del Génesis. Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, versículo 1. Génesis capítulo 5, versículo 1. Si ustedes recuerdan, la semana pasada estuvimos viendo la caída de Caín. Por su caída y su linaje, su descendencia, causó obviamente estragos en la tierra. Se empezó a ver vanagloria, se empezó a ver egolatría, se empezó a ver soberbia, vanidad, a tal punto que se fue obviamente deteriorando la vida en aquel entonces. Vemos cómo aquí, en el capítulo 5 de Génesis, con los descendientes de Adán, que es la línea de los hijos de Dios, de los que siguen al Señor, vemos a lo largo de este capítulo algo muy interesante que vamos a ir descubriendo poco a poco. Dice la palabra bendita del Señor: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. En estos dos primeros versículos nos dice la palabra que Dios creó al hombre, ¿verdad?, a su semejanza, a imagen y semejanza de Dios. Pero a partir de la caída de Adán y Eva, a partir de su pecado, después los hijos que tuvieron Adán y Eva ya eran a la semejanza de Adán, a la naturaleza caída que hasta el día de hoy todo ser humano que nace porta, tiene. En el versículo 2 dice: varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. El nombre de Adán también significa humanidad. Humanidad, o sea, creó Dios a la humanidad. Versículo 3 dice la palabra bendita de Dios: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. ¿Se dan cuenta? A la semejanza de Adán. Cuando en el mundo o en alguna iglesia les dicen que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Están equivocados, porque somos hechos a imagen de Dios nada más. La semejanza de Dios viene después, cuando el ser humano recibe a Cristo como único Señor y suficiente Salvador de su vida y comienza su santificación, su purificación, y conforme van pasando los años, vamos adquiriendo, tomando la semejanza de Dios. Pero antes de recibir a Cristo, el ser humano solamente es hecho a imagen de Dios.
Versículo 3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Pongamos mucha atención en los nombres, porque los nombres, de acuerdo al contexto que estamos manejando en la palabra, nos dan una pauta de lo que vivían, en el entorno en el que manejaban, de la situación espiritual que tenían. Entonces, vean lo interesante de este capítulo. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. El nombre de Set significa puesto, designado, establecido. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Eva lo ve como el hijo designado por Dios en lugar de Abel, porque Caín ya había matado a su hermano Abel. ¿Cuál fue el primer pecado cometido después de la caída, obviamente? La envidia. La envidia fue el primer pecado cometido, porque Caín envidió la ofrenda que Abel le ofreció a Dios. Y de esa envidia, si no es controlada, si se sigue sintiendo en su corazón ese sentimiento, va creciendo como una bola de nieve hasta convertirse en homicidio, en muerte, asesinato de una persona. Bien, entonces quedamos en que el nombre de Set significa puesto, designado, establecido, porque Eva lo ve como si Dios le hubiera reemplazado a su hijo Abel, lo cual es completamente cierto, ¿sí? Y dice la palabra del Señor en el versículo 4, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. De 930 años murió Adán. ¿Y por qué vivían tantos años en el principio? Primero que nada, para que la tierra se fuera multiplicando exponencialmente, rápidamente. Y otra de las razones por las que vivían tanto, que provocaba que vivieran tanto, la situación térmica en la que vivían en ese entonces. Recuerden que entre el firmamento, arriba del firmamento, había una capa enorme de agua, ¿verdad?, que cubría, ¿verdad?, alrededor de la tierra, un tipo de invernadero que estaba arriba del firmamento, lo cual provocaba una temperatura térmica agradable al ser humano. Además del gran vapor, del vapor que subía de la tierra, imagínense vapor arriba y vapor abajo, pues el estado o el clima de aquel entonces fue en cierta manera agradable, no había cambios de temperatura, había un solo clima, ¿ok? Entonces, en el versículo 5 dice la palabra, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enós. Engendró a Enós.
El nombre de Enós significa hombre mortal, frágil, débil. Y esto subraya la condición caída del ser humano. Que somos frágiles, somos débiles. Dice la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías que somos como langostas a la vista de Dios. Y no las langostas que te sirven en un restaurante de mariscos, no, las langostas, los insectos, ¿verdad? Que hay entre las plantas, entre los árboles. Seth le pone a su hijo Enós porque se da cuenta de la fragilidad del ser humano por la caída que hubo, la expulsión que hubo de sus padres, en este caso de sus bisabuelos, y le pone a su hijo Enós por lo frágil, lo débil. Se da cuenta, ¿verdad?, que el ser humano es vulnerable. Y porque el hombre es vulnerable, ¿qué necesita? La presencia de Dios en su vida. ¿Ok? Luego dice el versículo 7, y vivió Set, después que engendró a Enós, 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Y murió. Versículo 9. Vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Cainán, su nombre significa dolor, tristeza, aflicción. Representa el sufrimiento humano como consecuencia del pecado. En tiempos ya de Cainán, la descendencia de Caín iba en aumento, cometiendo maldades, cometiendo pecado. Entonces, Cainán, al ver que de la descendencia del linaje de Caín se empezaban a cometer fechorías, atrocidades, asesinatos, su alma empezó a afligirse. Se empezó a entristecerse por la violencia que ya vivía la tierra en ese entonces. ¿Se acuerdan del canto de Lamec? Vamos aquí atrásito en Génesis 4. Génesis 4, versículo 23. Lamec, el primer bígamo, porque tuvo 2 mujeres, ¿verdad? Y él recita un canto en el versículo 23 que dice así: y dijo Lamec a sus mujeres, esto es de la línea de Caín, ¿verdad? De la línea de Caín, pero para que vean la soberbia, la impunidad, la maldad que ya había en la tierra. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Quiere decir que si Caín, que mató a su hermano Abel, ¿verdad? Cualquiera que se atreviera a matar a Caín, dice la Escritura, iba a ser vengado 7 veces, pues entonces si Lamec cometía fechorías, atrocidades, 70 veces. Vean el número exponencial, 70 veces
lo será vengado. Hablando de un aumento en la maldad exponencialmente sobre el linaje de Caín. ¿Se dan cuenta? Entonces, vean cómo ya en tiempos de Cainán, en Génesis 5:9, está teniendo Cainán ya tristeza, dolor, aflicción. Representa el sufrimiento humano como consecuencia del pecado. Y ahora, en este momento, año 2026, los hijos de Dios, que somos nosotros, también nos afligimos, también nos entristecemos, también nuestro espíritu gime a una. Como dice la palabra de Dios en Romanos 8, vamos a Romanos 8, por favor. Así como la creación gime, la iglesia también está gimiendo. En Romanos capítulo 8, Romanos 8:22 dice la palabra bendita de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Terremotos, ¿verdad? Erupciones volcánicas, el sol que está teniendo tormentas solares, que está provocando problemas en las telecomunicaciones, la luz. La tierra está gimiendo por el pecado de la humanidad. Y dice la Escritura también en el versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos por la maldad que vive el ser humano, por el libertinaje el cual se ha convertido la sociedad. También gemimos nosotros, dice la palabra. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y ojo, dice nuestro cuerpo, ya somos redimidos del alma. Nuestra alma ya redimida, nuestro espíritu es entregado a Dios, pero falta la redención, el rescate de nuestro cuerpo. Todavía vivimos atrapados en este cuerpo de carne y gemimos dentro de nosotros mismos. ¿O no cuando ven tantas noticias malas, tantas situaciones en la geopolítica, como el tablero de ajedrez se está moviendo de una manera impresionante, acomodando las piezas para que venga la Tercera Guerra Mundial y se dé el conflicto internacional y se venga el nuevo orden mundial? Nosotros que conocemos la Escritura y sabemos de todas estas cosas, gemimos a una y le decimos al Señor: Señor mío, ven por tu iglesia ya, Señor Santísimo, ven por nosotros, Padre eterno. De esa misma manera como la humanidad está viviendo al día de hoy. Cainán, en Génesis 5, vivía afligido. Es un reflejo de cómo vivía su nombre, en aflicción, en dolor, en tristeza, por el sufrimiento humano, por el ser humano tan despiadado que se ha vuelto. Este grupo de migración en Estados Unidos, ICE, que encierran a los migrantes en jaulas como si fueran perros. ¡Qué denigrante! ¡Qué indigno para el ser humano que lo encierren en una jaula como un animal! Eso es dolor, eso es sufrimiento, eso es compunción en nuestro espíritu de todas estas cosas que pasan. Así vivía Cainán en aquel tiempo.
antediluviano todavía. Versículo 10 dice de Génesis 5, y vivió Enós después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. Mahalalel. Y este nombre significa alabanza de Dios. Claro, si estamos hablando de linaje de los hijos de Dios, y y Cainán que enfrenta dolor, sufrimiento, aflicción por el mundo caído de parte de la línea de Caín, pues este personaje, que es un poco difícil su nombre, Mahalalel, al ver toda esta situación, ¿qué es lo que hace? Alaba al Señor. Dobla rodilla, se pone en oración por toda la maldad que está viendo. Él alaba a Dios. En medio del sufrimiento, en medio de la tristeza, en medio del dolor, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Doblar rodilla a nuestro Dios, buscarlo diariamente por la mañana, entrar al lugar santísimo para hablar con Él cara a cara, para fortalecer nuestra alma para ese afán que dice nuestro Señor Jesucristo que debemos de tener. ¿Qué afán debemos de tener? ¿Un afán de una semana? ¿Un afán de un mes? El afán de un día, como dice Cristo en su palabra. Cada día trae su propio afán. Entonces nuestro afán es de un día nada más. No te afanes por el día de mañana ni por pasado mañana, afánate por el día de hoy. Hoy me pasó algo tremendo, oré, como siempre lo hago en la mañana, salgo fortalecido del lugar santísimo, leo la palabra, escucho alabanzas y andaba gozoso en el Señor. Pero de repente el enemigo siempre te quiere robar la paz. Y gracias a que uno entra al lugar santísimo y ora al Señor y es fortalecido por Dios, es que puedes, por medio del Espíritu Santo, resistir el embate del enemigo. Hoy me quisieron robarme la paz y hacerme enojar. Pero gracias a la oración, gracias a esa comunión que uno debe de tener siempre con el Señor, el Espíritu Santo, no yo, me hizo tener dominio propio. Y me dijo el Espíritu Santo, no vale la pena que te enojes, guárdate en la paz del Señor, guárdate, defiende la paz que Dios te da. Y no me enojé. Obviamente hay una lucha. Estás en oración, pero no dices nada, estás callado, estás en oración, le pides al Espíritu Santo que te ayude y de repente, ¡boom!, sale o es inhibida esa carnalidad, es metida por ahí en el baúl. Y sigues en la comunión y sigues en la paz. Tenemos que orar diariamente. Hay hermanos que no oran. Hay hermanos que no oran en la mañana, ni se acuerdan.
¿Qué tipo de relación podemos tener si el único instrumento de comunicación que tenemos con Dios es la oración? Oremos diariamente para que experimentemos la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, la comunión hermosa que nuestro Creador nos ofrece, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que entrar al lugar santísimo. Y este hombre, ¿verdad? Mahalalel, al ver la aflicción, el dolor, la injusticia por el pecado, alabó al Señor. Alabó, exaltó y glorificó a Jehová de los ejércitos. Eso significa su nombre, Mahalalel, Mahalalel. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. Y vivió Cainán, después que engendró a Mahalalel, 840 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Entre ese promedio de edad están todos, ¿verdad? Adán, 930 años, y los demás 920, 915, ¿sí? Y vivió, dice, vivió Mahalalel 65 años y engendró a Jared. El nombre de Jared significa descender. Muchos lo relacionan con el descenso espiritual, o incluso con el descenso de los ángeles caídos. Pudiera ser que en ese momento, en esa etapa del tiempo, fue cuando estos ángeles caídos bajaron y conocieron a las hijas de los hombres, como dice el capítulo 6. No lo sabemos, pero es de llamar la atención que su nombre significa descender. Pudiera ser que esos ángeles caídos en ese tiempo bajaron y cohabitaron con las mujeres de los hombres, como dice Génesis 6:4. Y vivió Mahalalel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. El primero que vive menos de 900, 895 años, por 5 años llega a los 900, ¿verdad? Luego dice la bendita palabra del Señor, vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Importantísimo Enoc, ¿verdad? El nombre de Enoc significa consagrado a Dios. Consagrado a Dios. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años, y murió. Vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Importantísima esta palabra. En tiempo de Enoc, ¿verdad? Dios le revela palabra a este hombre. Dios le revela palabra de tiempo de juicio. Tiempo de juicio para esa generación, esas generaciones, y tiempo de juicio a este tiempo, al tiempo que estamos viviendo. En el libro de Enoc hay
mucha información acerca de ello que coincide con la palabra de Dios. Sabemos que el libro de Enoc es un libro apócrifo, pero también nos dice la palabra de Dios que examinemos todo y retengamos lo bueno. El libro de Enoc tiene mucha concordancia con nuestra palabra y habla de ese juicio que iba a haber y que se arrepintiese la gente de esas generaciones por todo el mal que había en la tierra, por toda la corrupción que había. Si en tiempos de Jared habían ya descendido los ángeles caídos para cohabitar con las mujeres de los hombres, entonces empezaron a haber gigantes en la tierra. Empezó a haber violencia, empezaron a haber muertes, empezó a haber depravación sexual en ese entonces, porque los hombres de la línea de Caín cohabitaban también con los animales. Zoofilia. Entonces vean la corrupción que había en la tierra. Por eso mi Señor Dios escoge a Enoc para que escribiera juicio para esas generaciones y para lo que estamos viviendo el día de hoy. Obviamente para proclamar, predicar y compartir la palabra de Dios, de que se arrepintieran los seres humanos de sus hechos y de sus acciones. Pero lo interesante de esto es de que Enoc tiene un hijo y se llama Matusalén. Dice el versículo 21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Cuando dice la palabra que caminó Enoc con Dios, significa que vivió tomado de su mano, totalmente entregado, totalmente en comunión con Dios. En Hebreos 11, vamos a Hebreos 11 por favor. Hebreos 11, versículo 5. Dice nuestro Señor en su palabra, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esta figura, ¿verdad?, es una figura del arrebatamiento de la iglesia que se va a dar más adelante. Enoc fue arrebatado con nuestro Señor Dios bendito. Fue arrebatado al cielo. ¿Por qué fue arrebatado? Porque caminó con Dios. Dice aquí Hebreos 11:5, y antes que fuese traspuesto, antes que fuese llevado al cielo, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¡Qué hermosura! ¡Qué lindura! Que vivamos así, caminando con Dios, preocupándonos por nuestra salvación, no preocupándonos, ocupándonos de nuestra salvación. Buscando su voluntad, buscando su rostro, obedeciéndolo
en todo lo que Él nos pide que hagamos, en todo lo que la palabra de Dios pide que tengamos. Y es una figura del arrebatamiento de la iglesia, porque todo aquel en este tiempo que camine con Dios, que dé testimonio de haber agradado a Dios, mi Señor Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, se lo lleva al cielo. Amén. A celebrar las hermosas bodas del Cordero. Entonces, aquí vemos una figura del arrebatamiento de la iglesia que tanto estamos ya esperando con anhelo. Pero para poder ser llevado con nuestro Señor Jesucristo tenemos que dar testimonio de agradar a Dios. Agrademos a Dios, hermanos. Que todos nuestros pensamientos, que nuestra alma, nuestro corazón estén totalmente unidos al del Señor, unidos a Dios, unidos a Cristo. Que seamos uno, como dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 17. Padre, así como tú y yo somos uno, espero también que ellos también sean uno. Hablando de los apóstoles, pero también hablando de nosotros. Que seamos la unidad, una unidad, un solo pensamiento, un solo sentir. Como lo vimos el martes en el Instituto Bíblico, como ese candelabro de una pieza que fue mandada a hacer para el tabernáculo. Dios, ¿verdad?, dándole sabiduría, inteligencia, ungidos por el Espíritu Santo a Aholiab y a Bezalel para hacer el candelabro, que era de una sola pieza. Y eso representa integridad, espiritualmente hablando, en nosotros. Ser de una sola pieza, no de doble ánimo, coqueteando con el mundo, o negociando con el mundo, o tratando con el mundo, sino solamente viviendo como peregrinos en esta tierra, sin echar raíces ni fundamentos terrenales. Hay cristianos que quieren tener una mansión en esta tierra, pero una tienda de campaña en el cielo. ¿Se entiende? Es al revés. Vive con tu tienda de campaña aquí en la tierra para esperar recibir una mansión celestial. Así debemos de vivir. Con una tienda temporal aquí sin arraigo, sin fundamento, sin cimiento terrenal, sino una tienda de campaña que se pueda mover de un lado a otro. Y no me refiero a una inestabilidad, no, sino que nuestra vida esté enfocada en esa mansión, en el cielo. ¿Ustedes creen que Enoc vivía contento con la forma como vivían los seres humanos en aquel entonces? Claro que no, claro que no. Y seguro también su alma se afligía por tanta maldad y pecado. Pero él caminó con Dios. Y dice Hebreos que él dio testimonio de haber agradado a Dios. También nosotros demos testimonio de agradar a Dios, hermanos. Versículo 24 de Génesis 5. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Figura del arrebatamiento de la iglesia,
que estamos esperando. Ahora, a veces en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar por esta tierra, hay hermanos que se nos adelantan inesperadamente, que no lo podemos entender, no podemos comprender qué pasó, por qué se lo llevó si estaba tan joven. Y a veces lo tachamos como fatalidad. Y no es fatalidad. Vean lo que dice la Escritura en Isaías 57. Isaías 57. Versículo 1. Isaías 57, versículo 1. Amén, hermanos. Amén. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. No hay quien entienda. A veces la gente no entiende por qué se lo llevó. Le faltaba mucho por vivir, le faltaba mucho por hacer. La gente dice, era buena persona. Pero, vean lo que dice la Escritura. No hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Que de delante de la aflicción. ¿Qué se viene más adelante? Tribulación. ¿Qué se viene? Las copas de la ira. ¿Qué se viene? Los sellos, las trompetas, los truenos. Estamos viviendo ahorita en este 2026 en un cambio drástico de la geopolítica mundial que va a terminar en guerra mundial. Entonces, mi Señor Dios, algunos hermanos, por su amor y misericordia, hay que verlo así, por su amor y misericordia se los lleva antes de la aflicción que viene. La Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice de este versículo, la gente buena se muere. Muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora. Pero a nadie parece importarle el por qué. Hay gente que no le importa. Tampoco se lo preguntan a sí mismos. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Dios los protege del mal que viene. No es fatalidad, es misericordia. Yo te llevo conmigo para que ya descanses, reposes de lo que se viene a la tierra. Hermosa palabra, ¿verdad? Ahora vean en el versículo 2 lo que dice, entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Bendito sea, Señor. Regresemos a Génesis 5, por favor. Dice nuestro Señor en su palabra, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Versículo 24. Versículo 25. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. El nombre de Lamec significa el que se lamenta. Vive en un mundo caído. Sigue el sufrimiento, sigue la aflicción.
El nombre de Lamec lo refleja en esta situación. Versículo 26. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Versículo 27. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. 969 años. Ningún ser humano en la historia de esta tierra ha vivido tantos años. Matusalén fue el ser humano que ha vivido más, pero no es circunstancial. Recuerden que la palabra de Dios, hasta una coma, tiene significado, representa algo. Todo en la palabra de Dios. Las genealogías que estamos viendo, vean la enseñanza que estamos recibiendo. Y a veces decimos, no voy a leer las genealogías, las voy a pasar de largo. No las pases de largo, estúdialas, medítalas en los nombres, en las situaciones, en los años, en las tribus. Hay enseñanza. Y aquí hay muchísima enseñanza y mucha misericordia de parte de Dios. Porque Matusalén, ¿verdad? Para empezar, el nombre de Matusalén, ¿sí? Significa, cuando muera será enviado. Cuando muera será enviado. ¿Enviado qué? Enviado el diluvio. O sea que Matusalén era la señal de parte de Dios que cuando él muriera comenzaba el diluvio universal. Por eso vivió 969 años, porque mi Señor Dios, en su gran amor y misericordia para con el ser humano, porque Dios no quiere que se pierda el ser humano, sino que todos procedan al arrepentimiento y todos se salven, dice la palabra bendita del Señor. Por eso mi Señor Dios le alargó la vida lo más que pudo a Matusalén, para que la gente de ese entonces se arrepintiera. Porque ya Enoc ya había escrito acerca de ese juicio que venía. Y poniéndole como nombre Matusalén, pues todo el mundo se dio cuenta de que la señal de que venía calamidad a la tierra estaba en él, en Matusalén, por su nombre, que significa cuando muera será enviado. Y exactamente cuando Matusalén murió, inmediatamente después vino el diluvio. ¿Se dan cuenta? Pero hay que ver aquí la misericordia de Dios. Hay que ver el amor que el Señor tiene para con el ser humano, de que no se pierda, de que quiere que todos se salven. Como dice Pedro, vamos a Pedro, por favor. Segunda de Pedro 3:9, por favor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Ya se tardó el Señor, ya debió haber venido, ya debió haber arrebatado a la iglesia. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Es paciente el Señor. Es Señor de toda paciencia y quiere que todos, ¿verdad?, pasemos a salvación y que sus hijos se purifiquen y que se santifiquen diariamente, y nos tiene gran paciencia. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca.
Él no quiere que nadie se pierda. Es terrible el infierno, es terrible lo que le espera al ser humano sin Cristo en el mundo. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedan al arrepentimiento. Por eso nos manda señales de amor, ¿verdad? Nos manda meteoritos, nos manda terremotos, nos manda erupciones volcánicas, nos manda señales en el cielo, eclipses de sol, eclipses de luna, tetradas de luna de sangre. No, cuántas señales no hemos visto de parte de Dios para llamar la atención de la gente. Pero en vez de que la gente voltee para arriba a ver el cielo, a ver las constelaciones, las alineaciones, las conjunciones planetarias, el ocultamiento de los anillos de Saturno que fue en marzo del año pasado, en vez de que la gente voltee para arriba, la gente voltea para abajo, viendo su celular todo el tiempo, ¿verdad? Esclavizada la gente, viendo el Facebook, viendo Twitter, viendo Instagram, viendo todo menos las cosas del Señor. Pero si tú tienes tu aplicación aquí de la Biblia y estás leyendo la Biblia, bueno, se te perdona, ¿verdad? Estás leyendo la palabra aquí, porque aquí está la palabra, hasta eso tenemos, la palabra de Dios en el celular, para que en tus momentos de ocio no se conviertan en productivos a tu alma, leyendo la palabra bendita del Señor. ¿Sí? Entonces vean, el nombre de Matusalén significa, cuando muera será enviado. Y mi Señor Dios le prolonga la vida a este hombre para que la gente proceda al arrepentimiento, como dice 2 de Pedro 3, porque venía diluvio terrible que iba a inundar todo el globo terráqueo. Versículo 27 nuevamente, fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Murió Matusalén y ojo, empezó la chispita, ¿verdad? Empezó a chispear. Y también como la gente no conocía lo que era la lluvia, pues tildaron de loco a Noé. Pero bueno, dice el versículo 28, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Vean, ¿por qué le puso Lamec a su hijo Noé de esa manera? El nombre de Noé significa descanso. ¿Pero por qué dice eso Lamec? En la Biblia Dios habla hoy, nos dice el Señor en su palabra. Lamec tenía 182 años cuando nació un hijo suyo, al que llamó Noé, porque dijo, el Señor maldijo la tierra y tenemos que trabajar muy duro para cultivarla, pero este niño nos hará descansar. ¿Qué quiere decir eso? Este niño nos hará descansar. En Hebreos 11:7 Hebreos 11:7 dice el Señor en su palabra, por la fe, Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían,
Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. O sea que nuestra fe, hermanos, condena al mundo. Como dice Primera de Juan, capítulo 5, ¿qué es lo que nos hace victoriosos para con el mundo? Nuestra fe. Nuestra fe. Y nuestra fe condena al mundo. Porque le decimos al mundo que solamente creyendo en Jesucristo como único Señor y suficiente Salvador de su vida, recibiéndolo en su corazón con toda su alma y con todo su ser, es salvo. Lo que atamos en la tierra es atado en el cielo, porque está escrito. Entonces, Noé por esa fe, dice, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, al creerle a Dios que iba a venir un diluvio, mi Señor Dios le dio su justicia. Le dio su justicia. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Pero regresando aquí en Génesis 5, ¿por qué dijo eso Lamec de que este hijo iba a darnos descanso? Este Noé nos iba a hacer descansar de nuestras obras. Versículo 29 nuevamente, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Lamec no está hablando en términos naturales. Lamec está hablando en términos espirituales. ¿Por qué? Porque por medio de Noé, ¿verdad?, que va a entrar en esa arca y va a salvarse junto con su familia, ¿verdad? Como dice la Escritura, y Noé halló gracia delante de Dios y lo halló perfecto en todas sus generaciones. La tierra se había corrompido hasta genéticamente. Corrupción tremenda en el ADN. El único perfecto, no de pecado, sino perfecto en su genética. Y además de ser hallado justo delante de Dios, fue Noé. Entonces, tenía mi Señor Dios que salvar a alguien para continuar su plan profético de salvación. Porque de Noé, ¿quién vino? Vino Sem. De Sem vino Abraham. De Abraham vino Isaac. De Isaac vino Jacob. De Jacob los 12 patriarcas. De los 12 patriarcas, Judá. De Judá, David. De David, Salomón. De Salomón, José. En este caso, José y María. Y nuestro Señor Jesucristo. El que nos hace descansar de nuestras obras. El que nos hará descansar en el milenio. El que nos hará descansar en la nueva Jerusalén. Vean cómo Lamec no estaba pensando en lo tangible. Lamec estaba pensando en lo intangible. Porque sabía que por medio de Noé, su hijo, venía la salvación al mundo entero. Espiritualmente hablando, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así como Lamec, hermanos, nosotros no pensemos en la materia. Pensemos en lo celestial. Finquemos tiendas de campaña aquí en la tierra. No nos arraiguemos al mundo.
finquemos tiendas de campaña aquí en la tierra para heredar una mansión celestial. Una mansión celestial. Versículo 30 dice, y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Con estos tres volvió a poblar mi Señor Dios la tierra. Los jafetitas, ¿verdad? El pueblo indoeuropeo, Europa y Asia, ¿verdad? Los camitas, África del norte, África central, y los semitas, el Oriente Medio que conocemos nosotros, de donde vino la raíz, ¿verdad? El linaje de nuestro Señor Jesucristo. Vean, hermanos, cómo en este capítulo 5 nos traza nuestro Señor Dios su plan de salvación. Con puras genealogías, estudiando sus nombres, escudriñando la palabra, vemos en este capítulo el plan de Dios y su paciencia y su amor para con el ser humano, que hasta nuestros días, después de miles y miles de años que se dio eso, nosotros, ¿verdad?, que ya estamos del otro lado, después de Cristo, ya esperando la redención de nuestro cuerpo, la redención de nuestra nueva naturaleza gloriosa en Cristo Jesús. Caminemos con Dios como Enoc. Caminemos con Él, con Dios bendito. Una íntima comunión con Él tengamos, para que seamos tenidos por dignos de ser arrebatados con nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.